pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Bienvenidos. El día 25 de agosto de 2026 vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 23 al 26, pero también la primera lectura que nos habla del apóstol San Pablo de su segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3 y del 14 al 17, que estos primeros del Evangelio, que cuando Jesús habla sobre la hipocresía, sobre los fariseos que trata de hacer una cosa, dice otra cosa y no hacen las cosas, y dice el Señor: ay de ustedes, fariseo hipócrita, porque pagan el diezmo de la menta y del anís y descuidan tres cosas, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Cuál es la fidelidad? La fidelidad es cuando está en la primera lectura, que hoy, cuando mucha gente deja su fe, apostatan la fe y sigue a una doctrina extraña, porque eso es lo difícil en este tiempo. En la primera lectura que nos dice el apóstol San Pablo, que no se deje de engañar fácilmente, que no se perturban, dice que no se dejen perturbar tan fácilmente. ¿Qué es perturbar? Mire, la palabra perturbar, el significado de la palabra de Dios, del significado bíblico, nos dice es agitar, desordenar la paz, corromper la verdad en la mente. O sea, nosotros tenemos una verdad en la mente. Cuando nos bautizaron, cuando nos dieron la primera comunión, la confirmación y todos los demás sacramentos que estamos seguros, pero resulta que alguien viene a perturbar, a cambiar la mente, a buscar a otras doctrinas, escuchar otras doctrinas. Por ejemplo, en Gálatas 1:7 dice claramente: no hay otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sino que hay gente que trata de divergerzar el evangelio para su propia condición. Eso es delicado cuando es de perturbar. Y Gálatas 1:7 y 5:12 nos dice claramente que deja de perturbar. No dejemos que la gente nos cambie la mentalidad, más bien tenemos que estar atento a la palabra de Dios para que nadie nos venga a cambiar. Y nos dice también la otra palabra aquí, la apostasía. ¿Qué es una apostasía? La apostasía, nos dice claramente, es un acto involuntario, abandonar, rechazar, rebelarse contra la fe verdadera y los mandamientos de Dios. Ahí está la apostasía. ¿Cómo es que rechazamos la doctrina, la fe? Cuando Efesios 4:4 nos dice adelante, solamente hay una fe, no hay otra fe, porque solamente hay una iglesia que Cristo dejó, no hay otra iglesia. Y también la apostasía es rechazar algo, lo que hemos aprendido, y dejarlo seguir por otras doctrinas. Y por eso está, según nos dice Efesios 4:4, donde está donde están los maestros, están los apóstoles, están los profetas, están en este caso los 5 ministerios. Están ellos para que nos conduzca la iglesia, para que nadie se deje llevar por doctrinas extrañas o por doctrinas, cualquier viento de doctrinas. Bienvenidos. Vamos a meditar el Evangelio de este día. Lo voy a leer la primera lectura porque es sumamente importante esta primera lectura del Evangelio del día de hoy.
Pero hablemos, hermanos, en esta venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, de nuestra reunión con Él. Le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es eminente. No se deje engañar por ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. Con este fin los llamó mediante el evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, manténgase firmes y guarde fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Que los anime el propio Cristo Jesús nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Alégrense los cielos y la tierra. Reina el Señor, digna a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salte de gozo el campo y cuando encierra manifiesten los bosques regocijo. Alégrense los cielos y la tierra. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe en justicia y rectitud será las normas con que rija a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tienen que practicar, sin descuidar aquello. Guía de ciego que cuelan el mosquito, pero se traga el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpia por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad o codicia. Fariseos y ciegos, limpia primero por dentro el vaso, así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se dan cuenta lo que el Señor nos dice al día de hoy? Nos dice que los habló directamente a los fariseos, pero también la palabra de Dios nos habla también a nosotros los cristianos. Cuando nosotros practicamos, que decimos que somos cristianos, pero no estamos haciendo las cosas bien delante de los ojos del Señor, porque practicamos una doctrina diferente. Por ejemplo, cuando hay quienes tuercen la liturgia, hace otra cosa. O por ejemplo, aquellos que predican el Evangelio, pero no escuchan, no lo lean las Sagradas Escrituras. Eso es lo que está pasando. No hay justicia en nosotros mismos. Si a nosotros nos llamó el Señor para anunciar su palabra, tenemos que profundizar la palabra de Dios
para que no descuidemos la doctrina del Señor y no descuidemos lo que Cristo hizo. Las tres cosas: número 1, la justicia; número 2, la misericordia. A veces no entendemos la misericordia de los hermanos, a veces necesitan ayuda, necesitan conocimiento teológico, necesitan muchas cosas, también la parte económica, la parte de la necesidad de las personas, la misericordia y la fidelidad. ¿Qué es una fidelidad? Ser fiel a la palabra, mantenerse fiel a la doctrina de Cristo. Pero cuando nos habla ahora la primera lectura, cuando no debemos perturbar a nadie, o sea, no dejemos perturbar de nadie, porque tenemos que raizar nuestra fe. El problema está cuando ustedes y yo no leemos la Escritura, entonces escuchamos a otras doctrinas, que esas doctrinas nos conduce a la perdición. Y por eso nos dice ese perturbar, nos dice Gálatas 1:7, lo vamos a leer literalmente lo que nos dice la Escritura. Dice Gálatas 1:9, así rapidito, lo vamos a encontrar por aquí. Dice 1:7, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembra confusión entre ustedes. Eso se llama perturbar, cambiar la mente por otra doctrina. Y también nos dice, siempre Gálatas solo 5:12, vamos a ver, nos dice 5:12 de Gálatas, nos dice claramente también, por eso que no llegan hasta mutilarse esos que los perturban. Pero lo vemos el contexto cuando nos dice el versículo 7, ustedes están caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? O sea, la fidelidad. No se mantiene bien a la fidelidad, y por eso nos dice aquí las tres cosas: la fidelidad. Nos han cambiado la fidelidad, y dice la verdad, porque no era la voz aquel que los llamó, aunque la verdadera sea poca, hace fermentar la masa. O sea, la levadura era poca, pero hace fermentar la masa. Tenga convicción que el Señor no va a desviarse, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. La justicia. Por eso es importante que nosotros debemos hacer fiel a la palabra de Dios. Ahora terminamos con ¿qué es la apostasía? Bíblicamente encontramos en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante, dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir a espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Miren qué tremenda esto, cuando la persona se deja de perturbar o se vaya a la apostasía para seguir a otras doctrinas. Y lo leo en la Biblia latinoamericana, la primera lectura el día de hoy, para que ustedes se dan cuenta que esa apostasía nos habla en esta lectura que acaba de terminar, es la Vulgata, pero la Biblia latinoamericana nos dice, nos amplia la mente, nos dice que, y también la Biblia de Jerusalén también nos habla claramente que es la apostasía. Dice, lo voy a leer 3 versículos nada más. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Le rogamos que no se dejen de perturbar, o sea, no nos dejemos de cambiar la mente, que no nos quiten la paz, sino más bien mantengamos fiel a la palabra de Dios, la fidelidad. Y también perturba tan fácilmente. No se asuste por manifestaciones del Espíritu, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dice que el día del Señor es eminente. Eso es lo que dice mucha gente, el rapto
que nos lleva al rapto. No, esto no tiene nada que ver. Mira, el versículo 3 dice, no se deje engañar por ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecerá el adversario de la religión e instrumento de la perdición. Aquí está donde nos habla el Señor claramente sobre la apostasía que sí va a venir, pero ya está. Según nos dice en primero de Juan más o menos del 2 al 9, donde dice, sí, no son de los nuestros, sino que han salido de entre ustedes. ¿Dónde han salido los apostasías? Los que han cambiado la fe. Hace 500 años salió uno y empezó a regar todo como una lavadura que tan pequeño empezó a regar todo la doctrina de la apostasía, no solo la apostasía, sino también la herejía. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio.